Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? A ver, espérenme, déjenme irle poniendo El volumen a esto. Ahí está, ahí está. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una entrevista más. Tenemos otro crack de la industria que vamos a entrevistar y este es uno de los eslabones perdidos de la industria que ya nos contará él por qué. Pero así se le conoce a su rol, que él es Marco Romero, que es Technical Artist en Amber, y pues nos va a platicar todos los secretos con respecto a esta trayectoria, industria, rol y demás. Y bueno, nos vamos saludando. Hola Lizzy, hola Game Effect por acá. ¿Cómo andan? Bienvenidos, sean bienvenidos. Vamos a saludar a nuestro buen Marco. Bienvenidísimo, muchas gracias por estar acá. Confírmenos en el chat nada más si ahorita que hable Marco se escucha bien, si yo me escucho bien, si todo bien, para que empecemos con la entrevista. Antes que nada, pues bienvenido. Marco, gracias por el apoyo, gracias por el tiempo, gracias por pasarte por acá y sé bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Ya como dijo Oscar, así es, mi nombre es Marco Romero Elizalde. Yo soy artista técnico ahorita en Amber. Tengo siendo artista técnico ya alrededor de 6 años. En Amber ya voy para mi cuarto año, de hecho, pero en general como desarrollador de videojuegos ya tengo algo así como, 7, 8 añitos, entonces ya es un tiempecito ya. Yo me especializo mucho en el apartado de shaders, pipeline, optimización, profileo, gráficos, ahora sí que herramientas también, scripting visual, etcétera. Todo eso a mí me gusta mucho. Mucho Chido. gusto y un placer estar aquí. Oh, pues el gusto es de nosotros, bienvenidísimo. Oye, pues primero platícanos cómo llegaste a ser un technical artist, cómo llegaste a estas garras de la industria de los videojuegos, como yo le digo. Empezaste cómo evolucionó y cómo llegaste hasta acá. Ok. Siento que un artista técnico, No bueno, nace, primero se hace. definamos qué es, definamos primero qué es, en términos muy burdos, un artista técnico, para los que no conocen, es el puente entre arte e ingeniería, ¿no? Por eso Es, es el es eslabón la, perdido. ajá, esa es como la definición más burda que siempre vamos a encontrar. Pero la verdad es que hay muchos tipos de artista técnico y unos recaen más de un lado que de otro, ¿no? Ya ahorita supongo que vamos a estar hablando, duro y tendido de eso, entonces ahorita no me extiendo por ese lado, pero eso, el puente entre arte e ingeniería. Exacto. Yo empecé porque siento que no llegas en medio como desarrollador, ¿no? O Siempre sea, llegas de alguno de no. los dos lados, ¿no? Llegas de uno de los dos lados y es una de las disciplinas que no sabes si desde el principio van a ser algo tan necesario en un videojuego y no se ven tanto desde afuera, ¿no? Porque cuando tú ves el desarrollo de un juego desde afuera, pues ¿qué se requiere, no? Arte y programación, ¿no? Pero ya conforme te vas involucrando con proyectos de desarrollo de videojuegos, te vas dando cuenta que hay muchísimo más roles, necesarios para el desarrollo de un producto, ¿no? Totalmente. Creo que el primero con el que te topas son más como los roles administrativos, ¿no? Es como de, ok, es cierto, o sea, una empresa de videojuegos necesita de staff que se encargue de administrarlo, ¿no? Y ya después creo que se da uno cuenta de las especializaciones ya del desarrollo, ¿no? Como es ya los distintos tipos de artistas que hay, VFX, 3D, 2D, UI, UX, y de repente te encuentras con Technical, ¿no? Y el trabajo de un Technical muchas veces es hacer suavecito el proceso de integración del trabajo de arte.
¿no? Asegurarte que todos los lineamientos, y definir lineamientos para el correcto funcionamiento de un proyecto, ¿no? Y que todo el equipo pueda trabajar como que en una buena armonía. Y esto de repente como que desbloquea el potencial de muchos desarrollos, ¿no? Porque de repente, si no hay una buena comunicación entre el departamento de arte y el departamento de ingeniería, siento que no logras desbloquear como el potencial completo de ambos departamentos, ¿no? Pero si llega este rol que es como el intermedio y que es un buen traductor entre, oye, el artista quiere que los modelos 3D se vean de esta manera en particular, ¿no? Y muchas veces ingeniería lo no encuentran como que la manera directa para poder involucrar esos aspectos, ¿no? Ujú. Entonces muchas veces el que tiene la respuesta es el artista técnico, ¿no? Es, oye, pues yo creo que si hacemos un shader que haga esto, una herramienta que haga lo otro, nos aseguramos que el artista 3D trabaje de esta forma los modelos, creo que podemos conseguir el efecto que se necesita, ¿no? Y también, facilitar el trabajo de todos, ¿no? También del lado de, oye, necesito como que el requisito de ingeniería, ¿no? De que necesito que los objetos estén catalogados de esta manera, con unos lineamientos muy específicos en nombres de archivos, nombres de texturas, tamaños de texturas, peso de los archivos, etcétera. Y pues es sencillo para nosotros empezar a generar herramientas que te ayuden este, a hacer una facilitación del flujo de trabajo, ¿no? Porque yo puedo hacer un script que directamente cuando el artista 3D haga un modelo desde Maya, que ya salga listo con las especificaciones que ingeniería lo requiere, sin necesidad que el artista se tenga que preocupar de más por todos estos requerimientos técnicos, ¿no? Para que el artista no sienta que cada que exporte un modelo sea leer una Biblia, digamos, ¿no? Sí. Y ahí pues tú tienes que saber también moverle a Maya, moverle al engine, porque tienes que saber justamente qué es lo que te está pidiendo el ingeniero y qué es lo que está haciendo el artista o qué no Sí, está haciendo el artista. Y cómo llegaste ahí, qué estudiaste, ok, te es cierto, gustaban los videojuegos, me brinqué esa pregunta, una disculpa. cómo caíste ahí. Sí, ok, yo llegué como había comentado anteriormente, yo llegué desde el lado de ingeniería, ¿no? Yo Ujú. estudié, ingeniería informática, Ok. soy ingeniero en informática, ya me titulé ahí por ahí de 2019, entonces ya pasaron unos añitos, y desde el momento que me involucré en el desarrollo de videojuegos, yo comencé siendo intern en Cara Oculta por ahí de finales de Ok. 2017. Finales de 2017 entré como intern a Cara Oculta y Pero de empecé programación. intern de programación. Ok. Sí, yo empecé queriendo pues involucrarme a ser game engineer, ¿no? Ujú, ujú. Y mis primeros trabajos fueron como game engineer. Pero de ahí me empecé a interesar por gráficos, ¿no? Por la parte de render, por la parte... Y Ok. ahí es donde caí en los shaders, ¿no? ¿Qué es un shader, no? Cómo escribir un shader, ¿no? Cómo hacer programación un poquito más visual. Y empecé en los proyectos como a involucrarme un poquito más a hacer VFXs, ¿no? Ujú. A hacer animaciones, a hacer cosas dentro de los mismos proyectos de Unity en los que yo era game engineer. En su momento Cara Oculta no había sido adquirido por Por Amber. hambre. Eso todavía Cuando era faltaba tiempo chiquito. para que pasara y era un estudio muy chiquito de muy poquita gente. Y la verdad, muchos de los que estábamos ahí era nuestra primera chamba, ¿no? O de nuestras primeras chambas. Entonces, pues muchos de ahí estamos aprendiendo conforme trabajamos. Y ahora sí era como de que tuvimos la versatilidad. Eso nos permitió tener la versatilidad de
podernos mover un poquito más libremente en lo que hacíamos dentro de un proyecto, ¿no? Es como de, a Marco se le está dando bien como hacer estas animaciones, ¿no? Hay que pasárselo. O miren, le está empezando a salir bien la UI, ¿no? Vamos. Y Vamos entonces explotando esa parte. ajá, me fui dando cuenta que me gustaba todo este flujo de trabajo, ¿no? Justo eso que comentas de... Porque algo que es vital para un artista técnico es que entiendas todo el, todo el pipeline, o sea, Exacto. de un producto de videojuego, desde cómo funcionan los assets, cómo está estructurado un modelo 3D, cómo están hechas las interfaces de usuario, y tener como que al menos los fundamentos de arte en muchos de esos aspectos, ¿no? De tener como, entender la teoría del color, tener principios básicos así como de animación, porque de cierta manera muchas veces vas a generar como estas herramientas que artistas van a usar, ¿no? A lo mejor como artista técnico no de repente necesitas tener como que un ojo artístico súper desarrollado, pero sí entender qué es lo que un artista necesita para poder realizar bien su chamba, ¿no? Ujú. Y y la verdad es que esto se consigue desde mi experiencia personal, pues con práctica únicamente. Es que yo vi esto en X juego, cómo lo habrán hecho, o ver documentales de desarrollo de videojuego, o leer libros de desarrollo de videojuegos específicamente, porque no, no hay una guía específica de... Sí, no hay una es- carrera para Technical Artist, right? Ajá, no hay una carrera para Technical Artist. Y eso me llevó pues a querer aprender modelado 3D, aprender a hacer texturas para modelos en 3D, este y yo empecé a hacer pues mis propios pininos, ¿no? Mis propios juegos ya a la par de cuando estaba haciendo mis prácticas en Caroculta. Ok. Ya después regresé a hacer mi tesis, y mi tesis fue un juego de realidad virtual. Este, y ahí fuimos 3 personas y pues nos encargamos de todo, ¿no? El modelado 3D, la programación en Unity. Como lo justificamos para la carrera, pues tenía que tener uso de bases de datos, ciertos ¿Y algoritmos de qué para era que el juego? nosotros... Era una representación en 3D de este sitio arqueológico que está aquí cerca de Guadalajara que se llama Los Huachimontones. Ujú, ujú. Entonces nosotros queríamos hacer como que una aplicación de turismo y así como para Ah, ok. promover a los Huachimontones, sí. Y esa fue mi tesis, el, la aplicación esta de los Huachimontones. Excelente. Oye, pues qué interesante. La verdad es que eh, creo, y bueno, no creo, estoy seguro que justo por esto que decimos es uno de los roles más buscados en la industria, de los que menos hay, porque como dijimos, hay muchas escuelas que te enseñan a desarrollo de videojuegos, hay muchas carreras para arte de videojuegos, pero no hay una carrera que sea como un technical artist, que es pues un poquito de los dos, ¿no? Sí, En tu caso que empezaste a pues aprender por tu cuenta, este, pues toda la parte artística, no tanto, no te sé artista de, no es de que, bueno, o a lo mejor sí dibujas y haces ilustraciones como tal, pero en sí el technical artist es más como de conceptos técnicos de la parte artística, ¿no? Bueno, al menos así yo lo veo. Tú me corregirás que tú eres el experto. Pero lo que te quería preguntar es, para que la gente entienda más o menos dónde encaja un artista técnico, ¿nos puedes dar un ejemplo? Ya nos decías que pues ahorita estás en shaders, pipeline, profile, tools. Danos sí. así ejemplos de
Pues cuando en un videojuego hay agua, para que se vea así el agua, ese es un shader. Y eso es lo que yo hago. Ok, Un tool, pues más o menos qué tool es la que haces. Pipeline, ¿a qué te refieres? Y así. vale, vale, vale. Este... Sí, justo como comentaba, si tú en cualquier aplicación de reclutamiento buscas Technical Artist, vas a encontrar que hay muchos tipos, ¿no? Sí, de hecho. Hay Environmental Technical Artist, hay VFX Technical Artist, Pipeline Technical Artist, Character Technical Artist, porque es irreal pedirle a una persona en particular que sepa Era hacer todo, ¿no? todo siempre en todo momento, ¿no? Eso es Sí, claro. irreal, ¿no? Y obviamente como artista técnico también tú te empiezas a interesar en ciertas cosas en particular. Este, porque obviamente aunque seas artista técnico y puedes hacer cosas como un poquito ajenas al, a lo que a ti te gusta, pues obviamente como desarrollador vas a buscar florecer en los skills que más te llaman la atención, ¿no? Ujú. Obviamente si a ti te llaman la atención los characters y te empiezas a interesar por todo el pipeline de characters, desde el modelado de characters, el manejo de la topología correcta para characters, rigging de characters, los distintos texturizados para characters, ¿no? El Claro. manejo de distintos tipos de modelado para characters, ¿no? Porque es una lógica, si vas a es una lógica y un pipeline si vas a trabajarlo con estilo realista, o es otra lógica si lo vas a trabajar estilizado, y es otra lógica si lo vas a trabajar como cartoon, ¿no? Para cada uno se requiere un conocimiento en particular, y por ejemplo, tú lo puedes ver, por eso el portafolio para los artistas 3D es algo tan importante, porque no es solo una no es, esa prueba de habilidad es para saber dónde tienes tú más experiencia, ¿no? Y no, yo cuando Correcto. reviso portafolios, obviamente es porque yo tengo una necesidad en mi proyecto, ¿no? Entonces yo veo, al ver tu portafolio más o menos me doy una idea de en dónde tienes más experiencia, ¿no? Claro. Este... Y volviendo al punto inicial, y de aquí vierten los distintos tipos de habilidades, ¿no? Si tú te dedicas muchos años a trabajar específicamente en hacer personajes de un tipo de estilo en particular, pues en 2, 3 años te van a quedar súper chidos, ¿no? Te van a quedar Ujú. geniales, vas a ser un excelente artista de ese estilo en particular. Este... Pero de repente, si te volviste artista técnico de personajes estilizados y te das cuenta que existe el rol de Pipeline Technical Artist, va a decir, oye, pues yo sé que yo soy Technical Art, ¿no? Pero está este rol que dice Pipeline y nada de lo que dice Pipeline embona con mis skills, ¿no? ¿Qué se perdió ahí? ¿Y ahí qué pasó? Ajá, y volvemos a esto del espectro de un artista ¿Y hay técnico y algún technical artist generalista o no? creo que, o sea, puede serlo, pero va a depender mucho de la escala del proyecto que estés trabajando. Por ejemplo, aquí en Amber, como no hemos llevado proyectos de mucho que duren más como de año y medio, 2 años, creo que ha sido como la duración de los proyectos en los que he estado. Ujú. No se necesita tanto la especialización, Ujú. sino más alguien generalista. Ajá. El rol que funjo en Amber como empleado tal cual sí es un poquito más de generalista, ¿no? Vale. Este, pero en realidad ya en un desarrollo más grande, o sea, entre más grande es el desarrollo, y esto creo que no solo aplica para TechArt, Sí, claro. Más, más más se separa, ¿no? especialización, Ujú. ajá, más especialización es requerida. Y por ejemplo, en Este, Amber, ¿qué has hecho? ¿Qué? Digo, lo ok, que se pueda decir, ¿verdad? este, ahorita no estoy seguro que pueda decir lo que estamos a punto de sacar un proyecto para que estén al pendiente de las redes Sí, de para que Amber y estén todo. No, no estoy abusados. seguro.
Ajá, es un proyecto para una plataforma muy peculiar, que no es distribuida aquí en México. Es algo como muy interesante de Ok. esa plataforma. Ahí está en pendiente de redes. Creo que va a ser muy llamativo. Es un jueguito chiquito. Y ahí fungí como pipeline. Ujú. Y en mucho del trabajo de environment y optimización, yo me lo rifé para ese proyecto. Ok. Y ahora sí, en casos específicos de qué hace, por ejemplo, un tech artist, cuando tiene tareas de environment, ¿no? Ujú. Mucho es, ok, vamos a evaluar primero la plataforma target, ¿no? Creo que es algo muy No sé importante, si es móvil, si es porque consola, si es PC. sí, Ok. como artista técnico, esa es la primera pregunta, ¿no? De en dónde va a salir lo que estamos trabajando. Porque ahí están las limitaciones, ¿no? Porque ahí se definen las limitantes, exactamente. Los recursos que tengo para poder utilizar se definen en mi hardware. Porque no voy a hacer las mismas cosas y no voy a trabajar con la misma mentalidad si voy a hacer un juego para móviles que si voy a hacer uno para consolas, ¿no? La diferencia como en poder y compatibilidad de gráficos es distinta. Es distinta, ¿no? Ya Ya ahorita pues hay juegos como que son un poquito más homogéneos pero es porque existe un compromiso, ¿no? Existen cositas que se dejan ahí en medio. Por ejemplo, juegos como los gachas particularmente que están disponibles en consola, como Genshin Impact, Ujú, ujú. ZZZ, etcétera. Todos esos pues tienen versiones tanto para celular como para consolas, ¿no? Exacto. Este... Y ese también es un requisito muy importante, ¿no? Si va a salir Claro. para ambas plataformas, también Que muchas veces no es el mismo de- juego, ¿no? Es uno para Ujú. móviles y uno para PC, ¿no? Sí, en ocasiones no es el mismo juego, pero ya afortunadamente como los teléfonos ya están muy potentes ahorita, ya te permiten hacer muchas cosas que antes no se podían. Ok. Y creo que te permiten pues poder manejar una misma versión de la aplicación a pesar de shipear en distintas plataformas, ¿no? Ok. Este, otra responsabilidad muy importante de un technical artist es shaders, ¿no? A veces se pierde un poquito en traducción qué es un shader. Ujú. Este, pero básicamente, de hecho se me hace muy curioso, ¿Cómo lo definirías? al español les llaman sombreadores, ¿no? Sombreadores Sombreadores. se está volviendo la traducción oficial, no sé por qué. Este, un shader es, a grandes rasgos, este, la manera en la que va a aparentar ser una superficie en un motor de gráficos 3D. Ujú. Este, cualquier modelo 3D que tú veas, así en cualquier software de 3D, en cualquier render que hayas visto, en cualquier película, para que pueda tener color, ya tiene un shader, ¿no? Un shader es un programa que le dice, ok, este modelo 3D cuando está siendo visto por la cámara, se tiene que ver de esta forma, ¿no? A partir de ahí ya puedes hacer como muchas operaciones y muchas cositas con la geometría, este, con los colores de texturas, mapas de Correcto. texturas especiales como metálico, especular, también mapas de coordenadas de normales, etcétera, ¿no? Ahí hay muchas cositas que puede hacer con un shader. A final de cuentas, de un tiempo para acá se han generado como que lenguajes de programación de shaders que te permiten programar qué ocurre con la superficie, ¿no?
Y puedes hacer muchas cosas muy, muy interesantes, muchos efectos muy, muy interesantes. Todos los efectos visuales que tú ves en un videojuego, explosiones, deformaciones, este, están hechos, se ven así gracias a un shader. Este, Por ejemplo, así, ya. hablando de shaders, ¿cuál es el shader más cañón que te has aventado? Que tú dijeras, puta, Este, este me quedó, uff. Ya, fíjate que llega un punto ya en el desarrollo de los proyectos que ya hasta los shaders se vuelven un esfuerzo en equipo, ¿no? O sea, el Hasta los shader shaders más las hacemos entre cañón, varios, ¿no? sí, el shader más cañón fue uno que durante el proyecto le estuvimos metiendo mano como 3 T-cards. Ujú. Y constantemente ahí estuvimos como que creciéndolo y todo. ¿Y qué hacía? Y era un, es un, Era el shader principal. De hecho, eso es algo muy importante para los juegos móviles. Este. Cuando tú renderizas un frame de cualquier videojuego, la manera en la que funciona es a, a la manera vieja, ¿no? Con rasterización es. Básicamente, pixel por pixel se va Va marchando la pantalla. barriéndolo, ¿no? Ujú. Va barriendo la pantalla. Y dependiendo de lo que ocurre en el pixel son las operaciones que tiene que realizar. Correcto. Este, Antes de esa rasterización hay ciertos buffers de información, ¿no? El buffer de profundidad para saber qué tan lejos está la cámara. Este, el buffer de normales para saber hacia dónde están volteando los objetos. Y tú puedes tomar toda esa información para optimizar tu renderizado. Este, Total, lo que tenía que hacer ese shader era ser el responsable de todos los objetos del videojuego. O sea, con un solo shader se tenían que resolver todas las necesidades del juego prácticamente. Porque cuando ya tienes en móviles, ese juego era para móviles, la menor cantidad posible de shaders que tú pudieras tener en una escena, este, era lo mejor, ¿no? Es lo mejor. Este, Porque para cada shader que tú tengas, toma más tiempo en pantalla renderizarse, pues, el frame final. Porque tiene que renderizar de una forma un objeto y luego otro objeto que tiene otro shader distinto, ¿no? Ujú. Este, entonces nosotros para optimizar hicimos un solo shader. El juego era un runner. El juego era un runner. Y tenía muchas características ese shader. El mundo se tenía que curvear, así no sé si has jugado Subway Ah, Surfers. sí, 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 sí. O sea, el mundo se curvea, tanto para arriba, para abajo, Ok. el coloreado, o sea, como no podemos tener iluminación en tiempo real, ese shader fakeaba las sombras de una manera muy optimizada, el blendeo de los colores, manejo de saturación interno, como para nosotros poder customizar un poquito más el color. Muchas, muchas, muchas características tenía ese shader, estaba muy, muy choncho. Pero creo que lo más divertido era eso de que podíamos hacer que se curveara. Sí, Curvear el mundo. sí, 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 eso estaba muy Qué chido. chido, qué chido. Oye, ¿y qué otros proyectos has hecho ahí dentro de Amber? Yo en Amber, proyectos que ya estén públicos, formé parte del equipo de Tetris Beat. ¿Y ahí qué te Este, tocó hacer? en Tetris Beat entré ya cuando justo cuando el proyecto, perdón, entró a LiveOps y estábamos haciendo como niveles nuevos, estábamos haciendo optimización, estábamos haciendo mecánicas nuevas. De hecho, hubo 2 modos nuevos de juego después cuando yo entré. Lo más chido que siento que hice en Tetris Beat fue al final, hicimos un update que incluía modo multiplayer.
Tenía Ok. pues el típico de Tetris de que tienes aquí los dos tableros y todo, Ujú. ¿no? Y yo en su momento había hecho una herramienta que te permitía conectar como cualquier elemento 3D dentro de la escena al pipeline de audio. En, fueron tres herramientas. Podías conectar cualquier elemento al pipeline de audio, al pipeline de gameplay Ujú. y al nivel, ¿no? Al pipeline de nivel. De manera que cada que tú hacías cositas, Ok. podías hacer que el juego como que reaccionara de muchas maneras. Qué chido. Pues, Por acá dice Taigoro, el Full Screen Pass. ¿Eso fue algo en lo que trabajaste? Full Screen Pass. ¿O no? No, No. no, no conozco. A ver, Ah, déjame. Googleo. Taigoro. Full Screen Pass. A ver, que nos dé más detalles el Taigoro. Bienvenido, Taigoro, por cierto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, qué chido. Y me imagino que tú los shaders, cuando empezaste, que dijiste más o menos el tiempo, era todo Sí. código, ¿no? No había todavía esos shader graph con nodos y Este. demás. Yo cuando empecé ya había gráficos, fíjate, sí, Sí, ya ¿ya era con estaba. nodos? Todavía no existía Shader Graph, pero usábamos Amplify, Ah, Amplify usaban Shader Amplify, ok. Editor. Ajá, yo Amplify, con que es esto. un paquete de la Asset Store, de la Unity Asset Store, que puedes Sí, agregar y ese ya traía nodos, es correcto. sí, con Amplify fue con lo que yo ¿Y te ha empecé. tocado alguno con código o no? Sí, de cierta manera sí, pero casi no. Vaya, es que Amplify es muy bueno. O sea, yo durante mucho Siguen tiempo. usando Amplify, Sí, o sea, aunque está ya ya. el shader graph. Dependiendo de si no, es Amplify o Shader Graph, así de cajón. O sea, Ok. ya la necesidad de hacer algo en texto ahorita no se me ocurre. ¿Y te ha Ya después tocado 100% Unity o también te ha tocado Unreal y algún otro motor? en el trabajo 100% Unity. Yo personalmente me interesé por aprender Unreal y he estado aprendiendo, pero no, o sea, en la chamba es 100% Unity. 100% Unity. Ok. Full Que Unity. es full Unity. Y ahí es donde la verdad tengo pues muchísima experiencia, ¿no? Ahí es donde me sé mover muchísimo y la verdad conozco a Unity como la palma de mi mano. Sí te creo, sí te creo. Porque también otra de tus chambas, y me imagino que una de las más solicitadas, es la parte de la optimización, ¿no? Estamos en un mundo donde los juegos móviles, aunque ahorita ya otra vez los juegos de PC están ganando terreno, pero en cuestión a revenue y en cuestión a jugadores y en cuestión a lo que me digas, el móvil sigue reinando. Entonces, y los juegos móviles pues siguen siendo los reyes de la industria. Pero para los juegos móviles, aunque como bien mencionabas, los teléfonos ya cada vez son más potentes, pues aún así no va a ser lo mismo que una computadora, bueno, no al menos todavía. Eh, y tiene que haber mucha optimización, porque también una parte de los juegos móviles, además de que tenemos la limitación de los recursos, es que tienen ciertas características especiales de la industria móvil, que es, pues la monetización móvil es muy especial, ¿no? Un montón de tiendas y un montón de premiecitos y un montón de partículas y un montón de todo para que gastes y para que los ojos nunca dejen de estar ahí estimulados, ¿no? Entonces la Ujú. optimización se vuelve crucial en ese tipo de videojuegos y siendo tú, bueno, o siendo una de tus especialidades, yo quiero pensar y me imagino que es una de las más solicitadas ahí, ¿no? Sí, siempre llega un punto en el desarrollo en el que es optimizar, 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 optimizar. Claro. Este, y creo que es ahorita un tema que está mucho en boga de muchos desarrolladores, el cómo hacemos que los juegos
luzcan lo mejor que pueden estar y al mismo tiempo Y al corran mismo bien en la tiempo corran plataforma fluidos, ¿no? objetivo. Ujú. Porque como desarrollador siempre te enfocas en que se vea súper chido y que funcione súper bien lo que estás haciendo, ¿no? Pero de repente te topas con la experiencia de que después de trabajar un buen rato, ya cuando lo porteas o lo exportas de alguna forma a la plataforma objetivo, no corre, ¿no? Esa es una sorpresa muy común. Sí, tal cual. Entonces es muy importante la optimización. Aquí es donde mucho sale a lucir la experiencia de un desarrollador. Porque optimizar es un proceso continuo. Ujú. Optimizar no es algo ay, ahorita chambeo, ahorita acabo la característica y ya la semana que viene optimizamos. No funciona así. Y la verdad, trabajar de esa manera, ¿cómo decirlo? Pues se vuelve un círculo vicioso Totalmente. en el que, digamos, tú haces cosas así súper chidas, tu producer, tu manager lo ve, dice, no manches, qué chingón, la semana que viene esperamos otra característica así. Y tú dices, no, es que la semana que viene tengo que optimizar. Te van a decir, no, pues es que tiene que seguirse moviendo el desarrollo, ¿no? Claro. Y ahí es donde yo digo que esto de que sale mucho a relucir la experiencia de un dev, porque existe aquel que tiene la noción desde que lo estás haciendo, no, esto no va a ser compatible con la plataforma que estoy haciendo, esto va a estar muy pesado para lo que estoy haciendo, y no generas deuda técnica, ¿no? Me imagino que estás, por tu experiencia en ingeniería, pues estás muy familiarizado con este concepto, ¿no? De ir trabajando e ir generando deuda, ¿no? Deuda ¿A qué, técnica, la famosa deuda técnica. ¿Y a qué nos referimos con esto? La deuda técnica es cuando tú chambeas y estás generando cosas que se tienen que constantemente estar revisando o que se tienen que dar un pase de Sí, o pulimiento. que sabes que no estaban tan optimizadas o también, bueno, no voy a decir tan bien hechas, pero que no estaban de la mejor manera o de la más óptima, pero por tiempo ya no puedes optar por Exactamente. esa, entonces la haces funcional y Ujú. luego la optimizas y la vas dejando ahí para luego. Y eso se va Sí, juntando se la va deuda técnica. juntando, se va juntando. ¿Sabes qué? Es que esta cosa tiene que salir para allá. Como sea, parchealo y ya el lunes Ya vemos, luego ¿no? vemos, ya luego vemos. Este. Y en Amber con los compañeros tenemos un dicho que es el pa'l ratito pa' siempre, ¿no? No tienes la idea de la cantidad de veces que la primera semana de desarrollo metes algo que dices, es porque es la primera semana de desarrollo. Y Y que ya se se queda. shipean y que se shipean esas cosas, sí. Sí, 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 sí. definitivamente. Sí te creo. Por ejemplo, para este juego que estamos por terminar, la primera semana hice un prefab para un sistema de diálogos, un mockup de un Ujú. sistema de diálogos. Y el juego se va a shipear con ese prefab que hice la primera semana. O sea, nunca hubo chance de un rework. O sea, tú también le metes al código. ¿Te toca también Sí, meterle? sí, sí, sí. No me toca mucho hacer este, yo pues ya en mis juegos personales, mis proyectos de fin de semana, ahí sí hago todo, ¿no? O sea, la Sí, programación, ahí. los gráficos así. Entonces sí estoy familiarizado, pero ya en la chamba de Amber solo gira en torno a aspectos visuales, ¿no? Oye, que necesitamos que este efecto de VFX salga después de que ocurre esta secuencia de eventos, ¿no? Entonces de repente tienes que scriptear un behavior ahí para que las cosas se vean bien. Órale, Entonces sí me toca muchas veces meterle mano al código. qué chido. Oye, nos decías que tú ya conoces Unity de pies a cabeza y no lo dudo. ¿Qué consejos le das a, digo, mucha gente que nos estará viendo, estará haciendo sus jueguitos en Unity y pues quiere saber cómo optimizarlos? Entonces, ¿qué consejos les darías a los devs de Unity?
para optimizar sus juegos, que tú digas, miren, revisen esto, siempre en esto hay broncas, siempre. Ok, primero que nada, mi primer consejo a cualquier game dev es que te diviertas, ¿no? Que disfrutes. Totalmente. Que disfrutes la chamba de game dev porque la verdad es un privilegio muy grande, ¿no? Poder tener la oportunidad de chambear de hacer software interactivo. Ujú. Eso creo que es lo primero, porque a veces se nos olvida, Qué ¿no? buen tip. Creo que a veces uno se engrana como en, es que la chamba es, Diviértanse. ajá, disfrutar, divertirse mientras uno está chambeando en estas cosas. Y ya específicamente de Unity, lo interesante es que conozcan las pipelines con las que van a estar trabajando. Cuando dices pipeline, ¿te Primero, refieres al Universal o a esos? O sea, sí, pipeline gráficos o cuáles pipelines? sí, justamente, ¿Sí? ahorita Unity, a ver, espérame, ¿me puedes permitir un segundito que Sí, creo que sí, dale, están dale. acá? Se pusieron a arreglar el cuarto. Ya vuelvo, ya vuelvo, Ah, ya no, vuelvo. no, tú dale, tú dale. O sea, Sí, bueno, sí, una disculpa. no, no te preocupes. O sea, es el estándar render pipeline o el Universal Render Pipeline, es a lo que se refiere. O sea, ¿qué pipeline es el que vas a usar para tu juego? Y ya con eso va a cambiar o va a depender de ello las optimizaciones que vayas a hacer. Y ahorita nos platicará más al respecto. Mientras, pues lo pueden ver aquí en pantalla el buen Marquito. Esta les platico la anécdota en lo que regresa. Esto fue en Pixelatl, que por ahí tuve el placer y el honor de compartir la mesa con los chicos de Amber. Aquí está Jorge, que es el General Manager. Bueno, Ovidio no es de Amber, pero ahí está el buen Ovidio, que ya estuvo por acá también. Ah, ya regresó el buen Marquito. Volví. Estaba platicando de la cena con... Nice, nice, sí. Fue en épocas del Pixelatl, ¿verdad? Que nos Sí, tocó. ahí exactamente, ahí nos tocó Excelente. compartir mesa con el buen Sí, Marquitos. Dale, dale, yes, nos yes. decías de los pipelines. Sí, los pipelines es lo más importante. Cuando vas a setupear un proyecto en Unity. Porque volvemos a lo mismo y sí, siempre lo más importante en un desarrollo es desde el día uno, ¿para qué estoy construyendo esto, no? Y el pipeline de gráficos que tú utilices en Unity ya te hizo hacerte esa pregunta, ¿no? Ya te hizo decir, mi proyecto va a ser acá HD bonito, se van a ver los modelos 3D Vas a usar realistas, URP, pues, HDRP. ajá, y eso ya te dice, pues va a ser HDRP, ¿no? Ujú. ¿Y por qué? Porque desde que abres Unity utilizando una de estas dos, que en realidad son tres, pero eso es porque de repente Unity está medio chistoso. Sí, HDRP o URP, ¿no? ujú, Son como las principales. Está la correcto. antigua, que es la Built-in Render Pipeline, Ujú. pero, y esto, mm, tal vez esto para principiantes los va a confundir más, pero ya van a quitar, Van a la- unificarlas, ¿no? van a unificarlas, Exacto. ajá. Y siento que eso para nosotros que ya somos experimentados de Unity está muy chido, pero siento que sacrificas Mm. esa como familiaridad o sencillez de uso que tenía desde mi punto de vista el concepto de Scriptable Render Pipelines. Creo que no se va del todo el Scriptable Render Pipelines, es más bien como que ya solo van a manejar todo en un render final. Sí, va Pero a ser hasta que como eso, parametrizado, ¿no? ajá, hasta que pase eso, estamos usando Scriptable Render Pipelines, estamos utilizando URP y HDRP. Cambia bastante el uso del motor y el uso de los gráficos que tú vas a tener si utilizas una u otra, porque las Correcto. características que tiene el motor cambian.
De nuevo, HDRP está enfocada como a los juegos realistas, a los juegos que requieren muchos recursos de gráficos, que muy probablemente se van a ver en consolas o en PC. Y Universal Render Pipeline busca el render más compatible con la mayor cantidad de dispositivos posible. No es que sea como para juegos chiquitos. Ese no es el principio de Universal. El concepto de Universal es que jale en todos los dispositivos. Sí, que sea más Que se óptimo, ¿no? pueda. Que esté Ajá, más que se optimizado. busca la compatibilidad. Y esto a su vez le quita características. Por ejemplo, en HDRP puedes hacer ray tracing, puedes hacer volumétricos, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Ujú. Que con URP no se puede. Y de nuevo, ya que te respondiste esa pregunta, ya puedes saber hacia qué target hacia qué cosas tienes que optimizar. Si vas a hacer un juego 2D, si vas a hacer un juego 3D, cuáles son tus recursos. Que tienes que cuidar mucho la cantidad de cosas que tienes en tu escena. Eso es como lo principal. El consejo número 1 que le doy sobre optimización a practicantes y así es, hay que entender bien el concepto de Unity de las escenas, ¿no? Ujú. Porque hay que entender cómo se compartamentalizan, cómo se vuelven en compartimientos chiquitos las entidades de Unity, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque de repente para alguien que apenas está empezando a usar Unity, le va a ser difícil entender cuál es la diferencia entre una escena, entre un prefab, entre un scriptable object, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene como que sus utilidades. Y Claro. eso afecta mucho a la optimización de tu chamba. Si nada más tienes todo tu juego en una escena al mismo tiempo, se va a morir la compu, ¿no? Sí, va a estar un poco pesado. Entonces hay que entender cómo seccionar tu juego en distintas escenas. Hay que tener un buen manejo de prefabs. Porque si tú divides tu juego en escenas y cada escena funge su función correctamente y adentro de las escenas instancias los objetos de manera correcta y los destruyes de manera correcta para que en un dado momento nunca excedan como una cantidad de objetos, Ujú. puedes tener una experiencia de juego muy, muy smooth y en realidad nunca batallar con cuestiones de performance, ¿no? Si ya tiene estas consideraciones desde el principio. Esos creo que serían los más básicos del ahorro. Y cuando tú revisas un proyecto en cuestión de optimización, tú les haces las sugerencias a los devs y a los artistas, o cómo funciona. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Mira, aquí se está sobrepasando de objetos en la escena. Igual y sería bueno implementar un object pooling, por ejemplo. ¿Algo así? Ese es un excelente número uno. Optimizar no es un proceso que se hace a ciegas. Ya habíamos dicho que si un juego empiezas a notar que tiene problemas de performance, no puedes lamerte el dedo y ver dónde sopla el aire, ¿no? Tienes que tener información sólida que te permita tomar decisiones. No puedes agarrar y ver un juego y decir, son los modelos 3D. Son los modelos 3D, yo sé que son los modelos 3D. No puedes entrar así. Claro. Ahora, entonces, ¿cómo, no? Si no sé. Si mi juego está fallando y no sé. Aquí es importante conocer el proceso de profiling. El profiling es este análisis del desempeño constante de un videojuego, ¿no? Unity, Unreal, Godot, GameMaker, todos tienen herramientas de profiling, unos Sí, más que claro. otros, ¿no? Pero las herramientas de profiling de Unity y de Unreal son muy robustas
y te permiten constantemente ver qué es lo que está pasando con tu juego, ¿no? Si abres tú la ventana de profiling en Unity así tal cual, te va a salir un análisis frame por frame de muchos aspectos de lo que está pasando en tu juego. Correcto. Y ahí es donde sale el peine, luego, ¿no? De que, yo pensé que eran los modelos 3D, pero mira, este script en un update tiene un find component, ¿no? Pico ahí. Ajá, y como tienen un update, pues se siente el performance. O mira, aquí tengo este while que nunca retorna y está ahí puesto, ¿no? O no sé, tengo este script que instancia frutas y nunca deja de instanciar frutas, ¿no? Exacto. Y llega un punto en que el juego tiene 300,000 frutas instanciadas, ¿no? El profiling te da esas respuestas, ¿no? Correcto. Una vez que tú hiciste profiling, ya puedes actuar en base a lo que tú encontraste. Eso es lo primero, ¿no? El profiling te va a ayudar a identificar la cosa más importante del performance, que es si tu juego está CPU bound o si tu juego está GPU bound. Las dos, el cerebro y el corazón del videojuego, ¿no? Por decirlo de cierta manera, el GPU y el CPU. Exacto. Son los que liderean el performance, ¿no? La memoria, la velocidad de almacenamiento y todo pegan en otros aspectos, ¿no? Cuando se va llenando la memoria, es un comportamiento como muy particular, ¿no? Cuando la lectura de disco de tu hardware es muy lenta, también da otros comportamientos, ¿no? Claro. Pero en general, los juegos están estresados por el CPU o estresados por el GPU. Depende del juego. O sea, ahorita ya la verdad es que los procesadores hacen muchas cosas muy, muy, muy potentes ya. O sea, ya los procesadores ya están muy, muy potentes. Y también la verdad es que muchos juegos no están CPU bound, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los juegos son GPU bound. ¿Qué tipo de juegos podrían llegar a estar CPU bound? Los simulators, los juegos de 4X, los factorios del mundo, vaya. Sí. Es porque es lo que más consume, ¿no? Y están en constante procesamiento. Claro. Eso. Demasiadas Y operaciones al mismo tiempo, ¿no? Ajá, y la optimización para estos dos aspectos es distinta. Muchas veces cuando el juego cae en CPU bound, la optimización deja de estar del lado del tech artist. Porque va a ser porque los behaviors, algo está mal en el código del juego, ¿no? A menos de que si estés haciendo el próximo Civilization Revolution, ¿no? O el próximo Cities Skylines. Exacto. Ahí sí vas a tener que checar más en particular. Pero ya cuando cae en GPU bound, ya empieza ahora sí como que la chamba acá sabrosa, ¿no? A ver, qué está pasando, ¿no? Sí, claro. Porque, ¿cuáles son los culpables generales de que tu juego esté fallando en performance en cuestiones de render? Anótenle. La distancia de renderizado de la cámara. Okay. ¿No? Número 2. Muchos efectos transparentes en pantalla al mismo tiempo. Tener muchísimos efectos, muchísimas partículas, muchas cosas volando ahí. Eso mata, ¿no? Todas las transparencias matan. Oh, mira, el David Ville nos viene a saludar desde el chat. ¿Cómo estás, Ville? ¿Qué Buenas tal? noches. Otro technical artist de los grandes. Sí, Saludo, Ville, ¿cómo andas? Oye, por ahí, justo hablando de Taigoro, nos da su lista de optimización de proyectos y nos dice: primero control de escenas, luego cargas dinámicas, luego static batching, luego GPU instancing, que es justo lo que decías, y poner a dormir los colliders. Saludos, Ville, saludos. ¿Cómo estás, Ville? Buenas noches. Sí, yo lo pondría en ese orden. Ahí es donde comento que cada juego es su propio caso, ¿no?
y no siento de nuevo que haya una respuesta absoluta Sí, no, pues es según lo que de... vayas encontrando y lo que vayas viendo. Y cada juego es muy distinto. Cada juego es un caso de estudio y va a Sí, tener sus hay juegos que propios... están más basados en la parte gráfica, hay juegos que están más basados en la parte operacional, como decíamos, los de estrategia, los RTS, Ujú, que sí, están ejecutando muchas operaciones al mismo tiempo. Hay otros que son más visuales, entonces hay muchos objetos en pantalla, muchas partículas, y dependiendo de eso, me imagino que es diferente la optimización. sí, sí, definitivamente. Este... Pero sí, muy buenos consejos ahí. Yo sí diría que en lugar de una lista, digamos qué es lo que está saliendo mal en particular y de ahí para abajo, ¿no? Lo que más me esté tomando tiempo de render hacia abajo. Y creo que es más efectivo y te vas a dar cuenta de repente que salen de repente como que culpables muy inesperados. Sí, te creo. En, sí. ¿Cuál ha sido así, ahorita hablando de eso de inesperados, cuál ha sido tu experiencia más bizarra así de que estuvimos 3 días buscando y al final era un punto y coma? Ahorita en el proyecto que estoy, voy a decir que cometí un error, pero no es un error. Este, Que quede claro, que quede claro. este, es que lo que pasa es que le di mucha libertad a nuestro level designer. Ok. Yo bajé para poder empezar a prototipar ese proyecto, bajé muchos assets del Asset Store, ¿no? Antes de que empezáramos a producir los assets originales. Ujú. Empezamos a bajar un montón de cosas del Asset Store y le dije al level designer, mira, todo lo que esté en esta carpeta lo puedes usar. Y nuestro Eh, level designer se emocionó, ¿no? sí, Así sí, pues sí, empezó le a diste poner rienda suelta. hasta hoy en la tarde, que ya es la última semana de desarrollo, he estado quitando cosas perdidas así en la escena, en las escenas que quedan, de que se usaron cosas de plugins. Y mucho por esto de que, pues obviamente son cosas que tienen VFXs que sabrá Dios cómo se hicieron, que no están optimizados, ¿no? Que Claro. tienen modelos 3D que no he revisado si están bien modelados o no, ¿no? Y ahorita que ya hemos pasado por varias rondas de análisis de performance, pues salen esos detalles, ¿no? Porque tú en Unity tienes una herramienta muy chida que se llama el Frame Debugger. Ujú, ujú. Y el Frame Debugger por cada batch que tiene tu proyecto te muestra información, ¿no? Y de repente dentro de la información que te muestra el objeto 3D que se renderizó y cuál es el material que tenía asignado, ¿no? Correcto. Y sí ha sido esta semana de ver ese frame y decir, ¿qué es este objeto? Nunca lo he visto. ¿Por qué existe? Porque hay una pelota de fútbol aquí. Sí, sí, sí. Entonces, eso es como lo bizarro. Digo que es un error, fue un error dar Tanta demasiada libertad, siento libertad. que. Ajá. Pero también viéndolo de una manera un poquito más objetiva, a mí me gusta que a pesar de que esos sean como unos tropiezos así, me gusta ver que el level designer no tuvo miedo, ¿sabes? Ujú, claro. Y pudo hacer su chamba chida, o sea, porque tampoco es que lo hizo así en mal plan, de jajaja, Exacto. mil plantas aquí, ¿no? No, O pues sea, me dio simplemente le mucho diste la gusto. libertad y dijo, bueno, pues yo dejo Y, s- fluir mi creatividad y y venga. el, y el level designer sí, pues es un excelente level designer, hizo súper bien su chamba, hizo un montón de cositas con estos assets. Entonces por otro lado sí me da mucho gusto y siento que empowereó su desarrollo y aceleró muchísimo el desarrollo, ¿no? Porque de repente siento que si como desarrolladores cuando vamos a estar trabajando con otras personas, pues parte de eso es hacer que sea chévere, ¿no? O sea, Claro. que no haya tantos muros de contención al momento de integrar, de meter cosas, de Sí, que sea fluido este el trabajo, ¿no? sí, obviamente aquí en este ejemplo, pues sí, lamentablemente me generó mucha chamba. Me gener- pe- Gracias. y-
pero ya me llevo yo esa tarea de, oye, ¿cómo puedo en un siguiente proyecto hacer que O sea, se dar vuelva libertad, pero no tanto, ajá, que vuelva a tener esa libertad, para que pero que no no me genere a exagere. mí tanta, que no me genere a mí Tanto retrabajo. tanto retrabajo. Y hay muchas soluciones, ¿no? Siento que esto es parte de esa manera de pensar de Entecart, cómo puedo hacer este proceso un poquito más eficiente, ¿no? Claro. Entonces dices, no, pues voy a generar un banco de assets, que sean sencillos de reemplazar, que sean sencillos de optimizar, y voy a pulir estos assets que bajé de la misma Asset Store y que ya se vuelvan como nuestros assets internos de Greyboxing, ¿no? Entonces ya de esta manera yo conozco como que los aspectos particulares de este grupo de assets y ya es más sencillo iterar sobre ellos, ¿no? Entonces, Correcto. Oye, y nos fuimos de tema, pero ya no me dijiste cómo entraste a Amber. ¿Cómo fue ok. que caíste ahí? Yo cuando ya terminé mis Bueno, entraste prácticas como y... Inter a Caraculta y cuando Ujú. pasan a... Cuando lo adquiere Amber, pues obviamente te quedaste ahí. Pero entonces, Caraculta era tu primer trabajo, ¿no? Fue donde hice mi internship, Ahí te quedaste y entonces hasta ahorita sigues igual. Nunca te has salido ni has trabajado en no, otra sí, empresa. o sea, cuando terminé mis prácticas, yo no volví O sea, no te hasta quedaste que en ya eran Caraculta. Amber, no me quedé en Caraculta. Y Yo cuando los regresé a adquirió Amber, regresaste. concluir, sí, y poquito, no así de día uno, como un año después de que ya los había comprado Amber. Ujú, Yo cuando acabé mi carrera, me regresé, hice lo de la tesis que te comenté ujú. y, ¿Dónde trabajaste? ¿A dónde te y fuiste? ¿Qué hiciste? trabajé como 6 meses en One Simple Idea con Ah, Ovidio. ok. Yo En One trabajé un Simple Game. ratito, en The Lullaby of Life. Ah, sí, sí, sí. Ahí trabajé un ratitito. Ya de tantas versiones y todo, ya no sé qué tanto de lo que en ese tiempo se quedó, pero la verdad es que fue un proyecto muy bonito, muy excelente y la verdad es que me disfruté mucho el tiempo que Pero trabajé ahí. siempre decidiste, o sea, ¿ya tenías muy claro el dedicarte a videojuegos? Sí, sí, O sí, sea, siempre yo dijiste, esto es lo mío y yo me voy a dedicar a esto y hasta la muerte. desde que escogí la carrera sabía que quería desarrollar videojuegos, pero fue cuando busqué mis prácticas en Caraculta que dije, oye, ya tengo que empezar a trabajar de una manera u otra en el desarrollo de videojuegos, ¿no? Ok. Y fue ahí donde busqué estudios de videojuegos locales que necesitaran ayuda de una manera u otra, ¿no? Ujú, ujú, En realidad no hice mis prácticas de manera oficial en Caroculta, ujú. porque ya ves, la documentación de repente es un rollo así Sí, sí, bien sí, raro en la claro. universidad. Yo ya había hecho trámites para hacer mis prácticas en, en las oficinas de documentación del... Yo soy egresado del CUSEI, del Centro Ujú. Universitario de En mi alma Ciencias mater Exactas y también. Ingenierías. Nice, 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 muy bien, muy bien. Sí, yo soy egresado ahí de la Universidad de Guadalajara. Y ya había hecho, hay una ventana en la que puedes hacer tu trámite de servicio social. Este, Ujú, y yo ya había hecho para ayudar en las oficinas no en las oficinas de documentación, como ayudarle a los doctores que están haciendo ahí, a los maestros y doctores que están haciendo doctorados. Y a mí me ok. tocó a ser asistente, ayudante de una doctora, ahí en CUSEI. Ese fue mi servicio social oficialmente. Pero justo cuando estaba pasando esto, al mismo tiempo yo descubrí pues el estudio de cara oculta y dije, no debí de haber metido mi servicio social, me hubiera esperado. Ups, Pero ya estaba hecho ya todo ese trámite, demasiado ¿no? tarde. Pero yo, todas formas, toqué la puerta y les comenté la situación. Y. mm, y me admitieron, me dieron la oportunidad de poder trabajar con ellos. Qué chido. Ahí revisaron mi currículum y todo, vieron la carrera y todo, y entré ya
ahora sí que como interno no oficial. Obviamente no remunerado, ¿no? Este, pasó un periodo de prueba de 3 meses y después Si te dieron algo ahí. sí fue remunerado, sí, Ah, sí, qué sí. chido. Obviamente, pues tú sabes que como interno, pues es muy leve, Es es un apoyo. significativa la remuneración, Sí. pero la verdad es que en su momento yo, n- yo eso estaba buscando, ¿no? Un lugar donde me dieran la Sí, oportunidad claro, buscabas de experiencia aprender. más que sustento. Sí, y no había muchos lugares, no había mucho. Ahorita hay muchas oportunidades de lugares. Si nos están escuchando personas que están interesadas en el desarrollo de videojuegos, Mayoría. pero que todavía no estén tan experimentados, porque yo sé que Villa nos está escuchando y él es No, él el ya. dios del Tecart, él ya Exacto, se la él sabe sí ya está en toda. otro nivel. Sí, por eso digo, y sí, yo sé que hay podría haber gente muy pro escuchando. Pero si apenas estás empezando, te motivo mucho a buscar todas estas oportunidades y espacios donde puedes practicar el desarrollo de videojuegos, ¿no? Este, en su momento para mí fue una chamba que tuvo que ser así, pero ahorita creo que hay muchas maneras de encontrar oportunidades, ¿no? También creo que ya la calidad de proyectos que están entrando a México para Ujú. poder formar parte, ya sea en empresas como... Escuché que alguien me invocó, dice Ville. El Así dios es. del Al Tecard. dios del Tecard. Uno dice dios de Tecard y aparece Ville. Sí. Este... l- La verdad es que tiene que haber un compromiso de repente, ¿no? Porque para ser alguien que pueda ser empleado por una empresa, a veces necesita uno como un reality check, ¿no? De qué es lo que en verdad puede ofrecer como profesionista a una empresa, ¿no? Este, mi portafolio da el ancho, la verdad si me ponen a jalar en esto voy a poder sacar las tareas, ¿no? Es algo muy importante, es algo muy importante que a veces, Claro. este, y muchas veces querer empezar en un puesto ya establecido dentro de la industria actual como un recién egresado es algo que se me hace súper difícil Ujú. en la situación actual Es de la industria. imposible. Este, entonces mi consejo para las personas que se encuentren en esa situación es, ahorita existen muchos espacios donde pueden practicar ser desarrolladores de videojuegos. Utilícenlos para generar portafolio. Utilícenlos para generar networking. Utilícenlos para conocer las empresas que existen en su localidad y las personas que las llevan. Eso es lo más importante. Entre más tengas una noción de cuál es la industria en tu localidad, es más, tienes más leverage, ¿no? O sea, tienes más apalancamiento de qué es lo que puedes hacer, a quién conoces, quién están. Marison Gon dice las Madison, las jams. jams. Que ahorita está la de Unity, por cierto. Este fin de semana está la de 20 Ah, aniversario de Unity, así que denle. y luego ya las jams evolucionaron de una manera muy interesante. En mi tiempo solo existía la Global Game Jam, ¿no? Exacto. Este, en Estados Unidos y allá pues había más, ¿no? La Ludum Dare y así, había muchas en Estados Unidos ya. Pero aquí en México como la que más se practicaba era la Global La Game Global, Jam. en enero. Este, pero ya hay, Pero reitero, es hay una muchas. muy buena manera de practicar y de conocer gente y de, pues sí, empezar hay que hacer un juego en Unreal para esa jam. Estaría excelente, estaría Creo excelente. que está dentro de las reglas el usar Si el las motor reglas no lo Unity. prohíben, pero que sea algo así como bien, como un Uroboros así, de que sea un Unity Tutorial Creator Simulator hecho en Unreal, ¿no? Y lo presentas en un jam para Unity. Y que Esto la... estaría muy bizarro eso. Sí, sí, sí.
Este. Y mi consejo con las jams es que ya hay muchos formatos de jams, ¿no? O sea, ya hay. Antes eran las de 48 horas y se acabó, ¿no? Ya, vámonos. Sí, Como la Global Game Jam. como esa de Unity es de Pero. 48 horas. Pero hay jams que duran una semana, ¿no? Ujú. Sí, ya hay muchas. Hay jams que duran un mes. Y porque obviamente alguien que es estudiante o que ya está chambeando en otra cosa, pues está bien difícil pedir 3 días de chamba para poder participar en una jam, ¿no? Y no sé qué opinas, pero de repente ya no me parece tan emocionante la idea de comprometer mi salud Sí, no, ya. a empezar un viernes en la noche y terminar un domingo por la tarde. Llega una edad, muchachos, en que uno ya no puede hacer eso. No, está difícil, está difícil. Sí, no, Ville dice, la vida profesional es una game jam constante. De hecho, Ville, totalmente. ahorita me está esperando Carlos de regreso en la chamba, ¿eh? No le digas. No le digas que estoy aquí. No le digas que estoy aquí. Pero sí, sí, es una game jam constante. Este, Totalmente. por eso, volviendo a esto de las jams de los distintos formatos, no solo los distintos formatos, ya también avanzaron en temáticas. Y ahí es donde, así como este consejo que yo te daría si estás haciendo tu juego propio, que es que identifiques el nicho que va a consumir el producto que estás creando, ¿no? Identifica el nicho del tipo de game jam al que quieres participar para lo que quieres aprender a hacer. O sea, hay game jams, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar el de Halloween. Ujú. Hubo game jams de juegos de terror, ¿no? Claro, Si quieres aprender a hacer juegos de terror o ahí están. quieres aprender a hacer un clon de Silent Hill, pues obviamente vas a tener más oportunidades de reproducir uno en un jam de juegos de terror que en un jam de plataformeros, ¿no? Y por ejemplo, hablando justamente de esto, imagínate que las personas que nos están escuchando son desarrolladoras de videojuegos, ya sea artistas o ya sea programadores. Vamos a hablar ahorita de los dos lados, ¿no? Pero dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ser technical artist. Ok. ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que aprender? ¿En qué me tengo que enfocar? Tanto si soy artista o como si soy programador. Lo primero es identificar de qué lado del puente estás, ¿no? Si el lado técnico de las cosas y el lado programador de las cosas o del lado artístico de las cosas, ¿no? Empezamos por los programadores. Soy Ajá. programador, le sé al código, programo videojuegos, no sé nada de arte. Sí. ¿Qué tengo que hacer para convertirme en un technical artist? Lo primero que recomendaría ahí es conocer los aspectos, porque lo más colindante ya un render es empezar a aprender sobre las cosas de render, ¿no? Okay. Ya ya como ingeniero sabes cómo programar, sabes cómo generar estructuras de datos, sabes, que las instancias que tú generas en Unity, cómo están construidas, ¿no? Uh-huh. Ya sabes que yo genero componentes, ¿no? Exacto. Para que un objeto 3D se renderice en Unity requiere de un mesh renderer, un mesh filter que tiene sus referencias a material, el material a su vez tiene una referencia a un shader, a sus texturas, a sus propiedades, ¿no? O sea, todo eso ya son conocimientos que son muy colindantes al área de TechArt. También ya tienes conocimientos de el flujo y el manejo de escenas que habíamos manejado, ¿no? Ya sabes para qué se usa una escena, para qué se usa un prefab, para qué se usa un scriptable object, etcétera, ¿no? Pero, de ahí, yo recomendaría, investigar cómo se produce el contenido que entra a Unity, ¿no? Desde una manera técnica. Un modelo 3D se produce a través de herramientas de generación de contenido, Digital Content Creation Tools, ¿no? Que se llaman. Ajá.
que pueden ser Maya, 3D Max y pueden ser Blender, ¿no? Y etcétera, y N cantidad de programas de modelado 3D. ¿Por qué? Porque si entiendes qué es el tipo de objetos que están entrando a Unity, ¿no? En su manera abstracta, los puedes explotar más, Ok. y, por ejemplo, si ya sabes que un modelo 3D es un documento de texto que se abstrae para leer vértices, aristas, caras, coordenadas de UVs y referencias a materiales, Ujú. puedes empezar a trabajar con esas cosas para optimización, para identificar qué puedes hacer con ellos, ¿no? Es como ver la Matrix. Ajá, o sea, cuando empiezas a ver, porque por eso es muy importante de repente que entender como las estructuras de datos, ¿no? Porque un modelo 3D, lo puedes representar como una instancia de una clase, ¿no? Ujú. Es una instancia de una clase que de nuevo tiene vértices, tiene aristas, tiene caras, tiene UVs, tiene todo, 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 ¿no? Y si tú dentro de Unity, si referencias el modelo 3D, puedes leer todos esos valores, ¿no? Entonces, si te empiezas a meter de que, mira, si yo exporto un archivo FBX de aquí a acá, es esto, ¿no? Un archivo FBX es, es un formato de archivo que es propietario de Autodesk, ¿no? Y empiezas como que a saber como que estas cosas te empiezas a acercar, ¿no? Entonces, lo primero es eso, o sea, entender qué es el tipo de cosas que entienden en Unity y de dónde vienen. Y puede ser tan sencillo como los modelos 3D vienen de Blender, las texturas vienen de Photoshop, ¿no? Y ya después involucrarte en la creación de estos mismos assets. Empezar a llevar cursitos o ver tutoriales que vean un poquito los aspectos técnicos de hacer modelado en 3D, ¿no? Sapinea dice Marquito, ¿qué onda, Sí, Sa? ¿Cómo estás? Hola, cayeron las hola. visitas. Hola, hola. Pero vamos a leer también el Bienvenido. comentario de Marison Gon. Sí, dice, yo estoy viendo Project Manager. Creo que si uno va a organizar y repartir tareas, tengo que saber cómo trabajan en cada rol o así. Sí, no especializado, pero sí más o menos tener una idea de cómo trabaja cada rol. Sí, definitivamente. Aquí el buen Sapineda, él es Project Manager, de hecho también Ahí nos está. puede, Él nos sabe puede, mucho de todos los él rollos de nos puede decir esa producción. parte y muy bueno, por Es cierto. muy, muy bien. Pero sí, yo los Project Manager Producers, con los que he trabajado, este, muchas veces se ve que se involucran mucho en querer saber pues el proceso de lo que estás construyendo, ¿no? Porque una buena planeación te evita muchos dolores de cabeza a futuro. El buen Uroboros llegó. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Qué Uroboros? onda? Este, sí, y particularmente vale mucho la pena, creo que tener esa conversación de no solo para los project managers, sino creo que para los ingenieros, para los artistas, ¿no? O sea, como ir conociendo un poquito más como de las interdisciplinas, ¿no? Claro. Te permite pues elevar mucho tu trabajo, ¿no? Porque siento que de repente ya un dev senior, sí se preocupa por cómo se va a ver integrado un feature de inicio a fin, ya sea un feature artístico, ya sea un feature de programación. Yo me confundí a la hora de la publicación y llegó una hora tarde. No, mi vida, no. Pero aquí estamos, aquí estamos. Ya. Oye, entonces, a ver, hablabas de si soy un dev, pues meterme en la parte de cómo funciona el render en Unity, de cómo se convierte en la parte eh, del 3D, la parte de los vértices, toda esta parte. Sí. ¿Y qué Ujú. pasa con el 2D? ¿Sería Sí, exactamente lo justo. mismo? Sí, yo lo que son dos partes, ¿no? O sea, primero como programador interesarte por
¿Cuáles son los tipos de assets que entran al motor, ¿no? Es como lo más sencillo. Con los que vas a estar trabajando. Y Si no es es un proyecto necesario que 2D, aprenda a modelar, o sea, no es de que se meta ajá. y empiece a modelar en Maya o eso. Digo, En, sería un en, plus, prim- pero. en primera instancia, Ok, porque yo diría que una segunda instancia sí es involucrarte con generar el contenido tal cual. ok, O sea, no importa de repente interesante. que no produzcas como un asset de la calidad final o de la calidad que van a generar los artistas del proyecto. Pero si puedes generar como un pinino que tú sabes que va a ser el pipeline que los artistas van a seguir. Ujú, Por ejemplo, no sé, tal vez si un artista te va a producir como el mueble completo, digamos, ¿no? ujú. Pero si tú puedes producir una cajita de Ajá, sí, madera, sí, sí. y haces todo el pipeline de hacer la cajita de madera, desde el modelado, el texturizado, el bakeo el bakeo de los otros mapas de texturas, y lo importas a Unity y sabes cómo exportar las texturas, los mapas que se necesitan para que se vea igual que en el software de 3D, este, ya estás del otro lado. O sea, creo que todo, ya con ese conocimiento, a pesar de que no produciste como que un asset súper, súper complejo, ya entendiste todo el pipeline, porque la lógica es la misma. Ujú. Y ahora sí que el trabajo complicado se lo lleva mucho el artista, que es producir todos esos assets finales, ¿no? Con la calidad necesaria para importarse en Engine. Pero tú practicaste como que todo este pipeline de, a ver, así se tiene que hacer un modelo, así se tienen que exportar las texturas, así se tienen que importar en Unity, así se implementan con el script para que así se vean en la escena, ¿no? Si tú tienes una práctica de hacer todo eso con una instancia muy pequeña, de algo muy sencillo, de nuevo, como el ejemplo de la caja, Ajá. ya siento que es un excelente primer paso como artista técnico, ¿no? Porque ya manejas como que algo que es muy interdisciplinario, ¿no? Y ese ejemplo de la caja lo puedes ir escalando, ¿no? Puedes ir. Ahora voy a ver cómo se hacen las partículas, ¿no? Ujú. Y usando el mismo ejemplo de la caja, ¿no? Voy a hacer un demo en primera persona que agarro la caja, ¿no? Que sea todo lo que hago. Y programas el carácter controller, agarra la caja y cuando cae, suelta una partícula de polvo. Y de nuevo, o sea, como que ese ejercicio de ya te empieza a poner a practicar toda la integración de esas cosas para que cuando tengas en tu proyecto un artista de efectos visuales, le dices, mira, es que si quiero que una partícula se vea correctamente en Unity, yo así hice la de mi caja, ¿no? Le puse Ujú. esta textura, le puse este emisor de partícula, requirió este shader, y aquí está, ¿no? Ahora haz una partícula que se vea así, ¿no? Ok. Este, ese creo que son los excelentes primeros pasos. Excelente, excelente. Y del lado de si soy artista y quiero dedicarme a esto, ¿sería lo mismo? Este, como es del otro extremo, yo creo que del lado de artista al lado de programación es entender el paso número uno, así ¿Se, como el se del te hace más programador era, complejo ese o se te hace menos complejo? O sea, ¿se te hace más fácil que un programador se haga technical artist o que un artista se haga technical artist? mm, ¿O son fí- iguales? es que yo creo que solo puedo hablar de mi experiencia personal. Ahora sí que me gustaría preguntarle a alguien que empezó, porque yo empecé, ese es mi ejemplo tal cual, Tú alguien que empezaste empezó desde código, ¿no? como ingeniero Ujú. y brincó a ser tech artist, ¿no? Sí me gustaría hablar con alguien que es, ¿Conoces algún ar- technical artist que haya brincado en la parte artística? sí, 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 sí. Está, el señor Brian Camacho, que es mi compañero technical artist en Amber. Él Ujú. es una persona talentosísima. Ahorita está produciendo en sus tiempos libres Haperville. A lo mejor lo has visto por ahí. Sí, sí, sí. Él es el creador de Haperville y ahorita están trabajando Chido. ahí junto con un equipo de personas. La neta se está viendo súper padre. Y Brian empezó del lado artístico de las cosas. Ujú.
Entonces sí estaría padre hablar con él de cómo ha sido su proceso de opuesto, ¿no? Exacto. Eh, pero si yo tuviera a alguien así, si y así como mi consejo con alguien que es ingeniero que entienda el tipo de assets que entran, Ujú. como el artista es el que produce los assets, le diría lo opuesto, hay que entender cómo salen los assets de la herramienta de creación con la que estás trabajando, ¿no? Ujú. Hay que entender cuáles son como los settings correctos de exportación de un modelo, ¿no? ¿Por qué se exportan así? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de todas estas cajitas que me están apareciendo como opciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están cambiando? Y en general, para entender todo lo que tú necesitas hacer para que se vea de la misma manera que tú lo estás viendo en el programa de 3D, que se vea igual en Engine. O sea, ese es un excelente primero para a ver cómo tengo que exportar mi modelo, cómo tengo que exportar Ok. mis texturas, cómo tengo que exportar mi rig, para que al momento que le dé clic derecho a importar en Unity, se vea igual, ¿no? Porque, como solía decir el chef Gusto, cualquiera puede ser, Cualquiera puede este, cocinar, bueno, en este caso cual- cualquiera puede ser un technical cualquiera artist. puede ser un tech artist. Un buen tech artist puede venir desde cualquiera, pero no desde cualquier lado, pero no cualquiera puede ser un tech artist, ¿no? Este, no, sí, porque eso es algo que siento que muchas personas fallan, en una correcta integración de sus assets. Ok. Muchas personas, y muchas veces recae esa responsabilidad en el caso del tech artist, ¿no? Este, porque a veces no, no recae la responsabilidad del lado de ingeniería, ¿no? Porque ingeniería dice, no, a mí me deberían de llegar los assets ya bien hechecitos, ¿no? Y como se tienen que ver. Y por otro lado, el artista dice, pues es que yo ya lo hice, ¿no? Aquí está la Exacto. escena de Maya, De ¿no? hecho, ese es un buen ejercicio. En Amber, por ejemplo, ya en la vida real, Ujú, ¿cómo es el pipeline? Imagínate esa cajita, ¿no? ujú, ¿Hasta qué sí. punto llega el artista? Y luego, ¿hasta qué punto llega el programador? ¿Y dónde entras tú? A mí, al igual que el ejemplo con el level designer que puse y Villa no me dejará mentir, me gusta que los artistas tengan la comodidad de meterse al engine, que Ok. entiendan el engine y que puedan ver sus assets sin engine. Yo le genero a los artistas documentos de cómo se tienen que llamar los archivos dentro del motor, este, cómo se tienen que exportar bien, la resolución de las texturas, todos los guidelines. Pero la verdad es que si, de nuevo, como con la cajita, si el mismo artista 3D ya la hizo bien una vez con un asset, Ujú. ya la vas a ver hacer bien por el resto del proyecto, ¿no? Y si tiene alguna duda y tú como artista técnico entregas los documentos, Ujú. es muy cómodo para ellos, ¿no? Claro. Y, es, y Ey, ahí ajá. yo sí trabajo para que los artistas tengan esa comodidad de poder meter sus assets ya a Unity. Y ahí me surge la duda, ¿cómo es la jerarquía en este caso de los artistas? Porque hablas que tú les das esa libertad, pero aparte pues hay un director de arte, me imagino que un jefe de arte o Sí, encargado, ahorita el un encargado lead, del departamento, un lead de el arte. ¿Cómo es la jerarquía ahí? Tú, o sea, los artistas dependen de ti o dependen del lead artist o cómo es el show ahí. ahorita por el tamaño del equipo, todos somos, manejados por el director de arte, ¿no? Ahorita el director de arte es el que se encarga mucho de, Pero él luego revisa sigues tal, tú y luego los artistas, o sea, los artistas de alguna manera este, te reportan a ti o no. no me reportan a mí, estamos como en el mismo piso.
Ok. O sea, está el director de arte y está el staff de arte, digamos. Pero digo, no somos muchos, somos yo como technical artist y dos, tres artistas por proyecto. Entonces no es mucho, ¿no? Pero hay proyectos muy, muy grandes en los que sí. Por ejemplo, en el proyecto donde estuvimos, Ville y yo sí, Ville era mi lead. Este, Ujú. Ville era mi lead. El director de arte tenía todos los artistas 3D, ¿no? Y ya, este, el director de arte como que ya me pedía que revisara el trabajo de los artistas como por batches un poquito más grandes. Y ya yo iba y revisaba, pero yo le reportaba al director de arte, ¿no? De, O sea, oye, tú le hacías es... todas las sugerencias y eso al director de arte y el director de arte se los daba a su equipo. Sí, no, y mi responsabilidad no es como dar sugerencias, no era como de si había algún problema de implementación o de que un modelo se viera O lo mal o de que corregías. estuvieran, ajá, o de que estuvieran hechas mal las UVs, pero estilísticamente yo no tengo vela en ese entierro casi nunca, ¿no? O Ok. sea, si hacen un asset 3D Pero y a si mí está mal personalmente, modelado, tiene ajá. demasiados polígonos, ¿eso tú lo arreglas o lo echas para atrás y que lo vuelvan a hacer? En ese proyecto sí lo rebotaba, ¿no? Porque pues son muchas cosas y era mucha más gente y ese era el pipeline, ¿no? Ujú. Un modelo 3D no cumple las especificaciones, va para atrás, ¿no? Pero nada más un modelo, ¿no? O sea, y era Sí, raro que claro. pasara. O sea, eso pasaba muy al inicio y pues tampoco es como que lo rebotes y digas, ya, está mal, ¿no? O sea, Mm. este... Sí, que es No, pues básicamente, por aquí dice Ville, para mí el trabajo del artista incluye asegurarse de que su asset esté bien implementado en el engine. Muchos artistas piensan que su trabajo acaba al darle a exportar. Sí, 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 yo estoy muy de acuerdo con esa mentalidad de Ville. Yo la verdad me encargo mucho de empoderar, me gusta decir eso al artista. Am, de ahí, este, pero ahorita como digo, es menos gente en los proyectos que estamos trabajando ahorita, pues como son dos artistas, nada más ya no necesito rebotar las cosas con el director de arte como antes era, ¿no? Ok. Antes era como los dos Lo directores ves y directo con los yo artistas. checaba. Ajá, nada más le mando DM de Emen. ¿Me puedes corregir aquí? Sí, ya. Y ya, Ok, o sea, ok. en 20 minutos, 30 minutos que Ok. les toma Oye, corregir el detallito y ya está exportado otra vez. y ahora me surge la otra duda de tú siendo ese eslabón, porque me imagino que lo mismo pasa con los desarrolladores. Cuando tú detectas ahí algo, pues vas con el desarrollador o con el technical lead y Sí, le sí, dices. de hecho, sí. Pero ¿te ha pasado justamente que se hayan así como que peleado de decir, no, pues es que yo lo quiero así, no, pues yo lo exporté bien, no, pues es que tú no lo metiste bien, y que tú tengas que entrar ahí al equite ahí de unos trancazos y vámonos ya. Mira, Pelea de y esto cuchillos y así lo decidimos. tú lo sabes muy bien, ¿no? Con tu experiencia como desarrollador. Muchas veces lo más difícil de la chamba no es la chamba, ¿no? O sea, Sí, lo más complicado de trabajar en la industria, desde mi punto de vista, es trabajar con personas. siempre, en todas las Porque industrias. y eso en todas las Sí, industrias, en esto la es que en sea, todo. en la que sea. O sea, ya lo que es trabajar, si todos fuéramos amables, agradables y nos lleváramos bien, seríamos una utopía, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Correcto. Y de repente lo número uno que tienes que aprender cuando entras a la industria, y esto es para cualquier industria, ¿no? Es a tener la cabeza fría, ¿no? Y evitar tomarte las cosas personales Ujú. o trabajar en cómo tomas en cuenta el feedback, ¿no? La retroalimentación que te llega.
No tienes idea de cuántas veces he tenido que lidiar con personas que, a pesar de ya ser personas adultas, grandes, experimentadas, expertas en la materia, Ajá, no se toman bien una sesión de retroalimentación. sí te creo. Este, y creo que pues cada quien se lo toma de manera diferente, pero pues eso habla mucho de que no llegas a ser profesional. s- Todos llegan en distintas etapas de madurez emocional a su etapa profesional. Y eso es como que un tema como por sí mismo, ¿no? Entonces de repente Claro. tienes muchas veces que morder la bala, ¿no? Yo sé que yo no me equivoqué, yo sé que yo no la regué aquí, pero tengo que aprovecharlo así, ¿no? Tengo Pero que ser amable y para evitar agradable y el decirle, conflicto. oye, ¿sabes qué? Creo que rompí el build porque esto y lo otro acá ya. Y sí, mucho es cómo comunica las cosas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hay puntos de contención con el producer, ¿no? Porque es de, oye, necesito esto hecho para ayer. Y La si tú te pones típica. acá como fiera, ¿no? A decir, no, pero es que ¿por qué me estás pidiendo las cosas así tan de emergencia? Que sabe qué, que lo que sea, ¿no? O sea, pues se empieza como a dañar la relación laboral, ¿no? Se empieza a ser Claro. como complicado. Entonces, pues es eso, o sea, es importante también, este, trabajar en esos aspectos, ¿no? O sea, no solo, parte de ser profesionista, no solo es las hard skills, también es cómo, Los cómo te soft comportas como skills. adulto. Los soft skills muy Sí, los soft importantes. skills son muy importantes. Pero, Este, pero sí te han tocado ese tipo de conflictos entre en, programadores y diseñadores. en Amber O sea, no. sí pasa. En Amber no me ha No, tocado. yo lo exporté En, bien. No, es que tú lo estás haciendo mal. en la Y empresa en la que estaba, en una empresa en la que trabajé antes, sí pasaba, pero no, este, no es muy relevante. Como creo que lo importante es entender y ya entras dónde. tú y dices, no, 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 la verdad es que sí estabas mal tú. A veces no es a veces no es La verdad es que necesario. el que estaba mal era Unity. A veces no es necesario, ¿no? A veces está un poquito más reclamar, ¿no? Ah, A no. veces está un poquito. Entonces Obviamente sí, resuelves y se acabó. Ville nos Eh, comenta, me recordó a la frase de la política es el arte de tragar sapos sin hacer gestos. Sí, exacto. exactamente. Entonces, y Ville no me dejará mentir, de Tal repente cual. sí, este, tienes que lidiar con muchas de esas situaciones en las que, pues, nada más es de, ay, este men, dices. Ay, ay, ay. Este, y, y lidiar con estos aspectos a veces no es para todos, ¿no? Por eso de repente hay Claro. muchas personas que prefieren trabajar en equipos más pequeños, prefieren trabajar de manera independiente y así, porque no es para todos la cultura de repente corporativa. La verdad, sí me siento ahorita, pues creo que ya has entrevistado aquí por ejemplo, Carlos López es mi tech lead Sí, en ya Amber. estuvo por acá. Ya estuvo por acá. Y mi lead directo ahorita es el señor Daniel Treviso, que también También ya anduvo lo por acá. entrevisté por acá. Y la verdad es que ahorita la sinergia que tiene el equipo de Caroculta dentro de Amber, que es Ujú, uno de ujú, los distintos equipos de desarrollo internos que tiene Amber, ujú. está muy bien. O sea, la verdad, yo disfruto mucho trabajar con estos señores. Ville se fue a mejor vida. Y Ville saltó del barco. recibió una mejor oportunidad y fue Exacto. allá. Fue Pero a hacer con Ville billetes. también trabajamos increíble. Y ahorita pues la sinergia que tenemos el equipo de Caracolta creo que está muy bien. Creo que estamos en un punto muy, muy sano de sinergia de equipo. Moral y todo eso, la verdad creo que después de toda la tormenta que de repente fue para toda la industria del 2022, la verdad me siento Sí. muy orgulloso y feliz de decir que estamos en una situación muy,
muy favorable, muy tranquila Qué y, bueno. y nos llevamos muy bien. Felicidades por eso, porque Gracias, pues, ahorita en el gracias. momento de la industria es importante estar en ese tipo de momentos. Oye, y justamente hablando de ya del día a día, ¿cuáles son las herramientas que utilizas tú así de todos los días, en tu día a día? ¿Todo el día te la pasas en Yo, Unity o usas alguna otra herramienta? ¿De repente estás usando Maya? depende de la tarea del día, pero Pero así en, las tres en el herramientas que más uso average, ¿cuál yo, es? sí, las tres herramientas que más uso yo es Unity, obviamente. Ujú. En un 80% de mi tiempo Ok, es Unity. De ahí Blender Blender, y ok, Krita. Krita. Blender y Krita. En- Yo prefiero personalmente, pero esto ya es preferencia mía, ujú, evitar Maya. ok, O sea, desde mi punto de vista, desde mi opinión ya como profesional, este, desde mi opinión profesional, yo prefiero evitar todos los softwares con licencias predatorias lo más posible. ok. Yo prefiero personalmente, si el proyecto no me lo requiere, yo no le tomo, yo no quiero licencia de Adobe, yo no quiero licencia de nada de Autodesk. Pero eso ya es mi opinión mía personal de persona, completamente diferente de empleador. Ujú, ujú. Este. Interesante. Ville dice: el Marco ha sido de los mejores tecartis y devs con los que he trabajado. Cao, Ah, muchas gracias. cao, Igualmente. No, no, cao. pues. No, sí, muchas gracias, señor Ville, la verdad. Por eso lo tenemos Sí, aquí. te aprecio Aquí. mucho. Y próximamente Ville, si se acepta, aquí estará. Excelente, Es- excelente, sí, dice, invítalo, yo uso invítalo. mucho Facebook, dice Ville. Por eso está Sí, donde sí, está, sí. señor. Ya completamente el paréntesis. Un vicio reciente mío ha sido meterme a Facebook Marketplace, disfruto mucho. ¿Qué, Scrollear a qué ver te has comprado? Cuéntanos. qué se vende en mi colonia. ¿Qué te has No, el otro comprado día ahí? compré una mesita de noche está- Pero bueno, no volvamos al Adobe se unió al... Muy bueno. Sí, eso me relaja mucho, checar Marketplace. Oye, Adobe se unió al chat, sí. me surgió No me, no curiosidad. me, no me, En Krita qué haces? ¿En qué procesos de este, tu día a día mucho del haces? trabajo de Tecart, muchas veces es trabajar con texturas. Que Ah, ok, editar mapas ya, sí, sí, de sí, 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 ya. editar mapas de normales, editar Ya me texturas, cayó. hacer atlas para la UI. Totalmente. Oye, que necesito que esta textura, pero que el monito se vea verde en lugar de rojo. Ok, ahí te va, ¿no? Y eso, Y digo, la barrera es muy delgadita por lo que veo. Y me gustaría que nos alumbraran en cuándo o en qué momento se le pide algo al artista y en qué momento se le pide al technical artist. Porque eso que dices, a mí me suena así como que pues yo iría con el artista y le diría, ¿sabes qué? En vez de que la textura sea azul, quiero que sea verde. ¿Por qué ujú, irían contigo o en qué momentos van contigo y en qué excelente momentos pregunta. van a... No, es que cuando es para un asset, esa es la clave, cuando es para un asset, Ajá, es el artista. ok. O sea, cuando tiene, por ejemplo, si están modelando un orco, ¿no? Y es Ajá, la ajá, versión roja y la quieren cambiar a verde, sí. O sea, es órale, artista, la versión verde. ok. Pero la tarea cambia cuando, oye, necesitamos un shader Ah, ok, que ok. me haga Exacto. el orco RGB gamer, ¿no? Ajá, exacto. Que decirle, Que esté cambiando ahí de colores ya, ahí. ahí Ahí ya ya, es contigo. cuando la tarea es, oye, necesito Y esto las texturas necesarias para ese shader son las que ajá, haces ahí en Krita. ajá, y no Ah, y esa es otra manera en la que diferencias. Hacer la textura tal cual es chamba del artista, pero ajá. muchas veces modificarla para que embone en sistemas es del tech artist, ¿no? Porque Oh, el ok. artista va a hacer, por ejemplo, de nuevo, va a pintar la textura así hand painted bien bonita del orco, ¿no? Ujú, Pero yo puedo modificar la textura, le quito la saturación, juego un poquito con los niveles y ya ujú. me queda una textura en blanco y negro que yo dentro de Unity puedo aplicarle un filtro de color
para que dinámicamente puedas tener N cantidad En el de número colores de ajá. orcos, ¿no? Y esa ya es mi tarea de Tecartis. No es de que vas con el Este, artista y le dices, oye, házmela blanco y negro, sino que tú ajá, lo no. haces. Sí, yo creo que yo ahí determinaría que la tarea termina en cuanto se tiene que implementar o hacer funcionalidad para que jale en un shader. Ok, va. Pero, pues obviamente son cosas que el artista también sabe hacer, ¿no? Claro. Si al artista le pides, oye, ¿me puedes entregar esta textura desaturada? O que nada más tenga, o me exportas este canal me puedes exportar el canal de Metallic en una textura blanco y negro. Son cosas que el artista te puede tirar paro en hacer, ¿no? Pero para mí me suenan un poquito como si le pidiera a un programador de, oye, ¿me puedes exportar este prefab con y le subes este 2 a 3? No sé si me Pues tú lo explico. Tú haces. dirías, Ajá. güey, pues súbele así la barrita, ¿no? Yo me Dice, siento así, que le estoy pidiendo eso al artista cuando dices, le pediría una sí, textura. lo hago yo y listo, ¿no? No lo molesto. Ajá, exactamente. Pero ahora sí que pues esa discreción, o sea, tampoco pasa nada, ¿no? Claro, Este, excelente. Oye, tengo que tocar el tema porque ya sabes que está de moda no, y definitivamente. nos interesa mucho saber tu opinión al respecto de la inteligencia artificial. ¿Qué tanto la Ok. usas, no la usas? ¿Qué tanto se involucra en tus pipelines? ¿Está permitido, no está permitido? Etcétera, etcétera. En Amber particularmente, a principios de año se formó un consejito de personas como expertas que Ujú. empezaron a investigar como las tecnologías que estaban disponibles y como las implicaciones de empezar a trabajar con inteligencias artificiales, ¿no? Ok. Este, Estas personas son las que nos dicen cuáles tecnologías de inteligencia artificial podemos y cuáles no podemos usar. Dada pues la situación tal cual de la inteligencia artificial, pues es muy delicado involucrarlo en un producto de videojuego. Ujú. Y más cuando somos desarrolladores como Amber, que es de desarrollos externos, ¿no? Claro. De clientes. Muchos exactamente, cuando son proyectos de cliente. Porque muchas veces vas a notar que muchos clientes no firmaron o autorizaron explícitamente el uso de inteligencias Inteligencia artificial. artificiales, ¿no? Entonces es algo que en primera instancia se debe de consultar con los términos del contrato. Ok. Es algo que está permitido, es algo que podemos siquiera utilizar. Este, la determinación que tuvieron de cuáles herramientas se pueden utilizar a la fecha es ChatGPT. Ok. ChatGPT es lo único que Pues en tu caso, ¿en qué te este ayudaría chat? O sea, ¿la has utilizado? chat ¿La usas en algunos casos? muy muy leve, la verdad, pero sí ya cada vez un poquito más. Más que nada para preguntas técnicas. De Ok. repente creo que ya siento a ChatGPT que me ayuda como un Google Plus Plus. Ok. En el sentido de, oye, estoy teniendo este problema, ¿no? Y le describes el problema. Y el hecho de que sea un poquito más contextual Ujú. me permite buscar los errores que estoy teniendo más rápido que usando simplemente Google. Sí, como Porque a que es Google más pues tienes que... específico, ¿no? Ajá, para que Google te suelte un buen resultado tienes que ser muy específico con lo que estás Y buscando, ¿no? aparte ir dándole clic a los... Comentan que se está Se ve no viendo lagueado. A ver. lagueadillo. Pero buenas noches, Leonclair99, ¿cómo estás? Y Ville dice, también algunos clientes por contrato piden que no se use IA. Justamente es ese también otro tema. Muchos sí nos han tocado clientes que dicen específicamente no usen nada de IA. Y este es una gradiente, ¿no? O sea, no es muchas veces, y Villa no me dejará mentir de que Se me dice Villa que se le desconecta está a cada rato. desconectando la transmisión. Ah, caray.
Ah, caray. A ver. Ay, ay, ay. A Birds. Como que ya al final, ¿no? Y nos dicen al final. Déjenme cerrar cosas, a ver si así. A ver, a ver. Vamos a. Esta no lo puedo cerrar. Vamos a cerrar acá. Vamos cerrando cositas, a ver si así ya se calma esto. Esperemos Vale. que mejore. Va. Excelente. Oye, recursos que nos puedas recomendar, libros, blogs, canales. Mira, uno de los recursos que más me gustan y creo que les va a caer muy bien por estar en español, les recomiendo Yeteli. No me imagino que Ah, la han sí. visto. La Biblia de shaders. La Biblia de shaders de Unity. Ellos son Hay los de autores de la Unity, hay Biblia de de shaders Godot. de Unity. De Unity de Godot. Y tienen muchos libros. Tienen muchos libros que Sí, están bastante actualizados. está chido. Yo Antes tengo tenían varios. tutoriales en YouTube, pero como se desactualizaron, y ya tenían los libros, ya no los sacaron. Ujú. Pero la neta el contenido que producen ellos está muy chévere. Este, yo soy muy visual, o sea, a mí me gusta aprender con Ujú, este ujú. recurso y la verdad es que el libro de shaders es súper vistoso, súper agradable. Bastante claro en la información que lee, cómo la muestran. La neta se lo súper recomiendo. Excelente. Este, Les recomiendo estar al pendiente del blog de Unity también, que es algo que a mucha gente que usa Unity se le pasa. Ujú, Las noticias chidas de Unity, están en el blog de Unity. El canal de YouTube de Unity. ujú. Y también estén al pendiente de las notas de versión de sus engines. Exacto. Qué Watchen, bueno. si les da flojera leer las listas de repente debe de haber algún youtuber que sacó, Unity saca una versión semanal del engine, van de poquito en poquito. No Ujú. son como Unreal que saca como que De versiones fregadas. totas. Unity la saca semanalmente, se siente más como que un proyecto en Early Access. Ujú. Entonces sí chequen esos tres, les recomiendo Yeteli, porque Yeteli tiene recursos específicamente para Tech Artist. El, Sí, de el hecho. blog de Unity, para estar al tanto de las noticias del motor. Enterarse cuando salen las versiones nuevas del motor, juegos que estén hechos con el motor, entrevistas a developers y recursos, ¿no? Porque ahí mismo en el blog de Unity tiene el libro para optimizar juegos móviles, el libro para hacer juegos de 2D, el libro para hacer X o Y cosa, ¿no? La neta está muy chido. Y pues Excelentes las recomendaciones. notas de versionado del motor. Ok, excelente. Oye, pues estamos casi al final, pero no me quiero ir sin hacerte las preguntas tradicionales de, tú mencionabas que para ser un buen tech artist también hay que empaparse de referencias y estar viendo cómo hicieron qué y esto y esto. La pregunta Sí. es, ¿qué estás jugando ahorita? Ahorita estoy terminando el Clear Obscure Expedition Expedition 33. 33, muy Estoy bueno. terminando. Que de hecho, no sé si vieron, pero hay apuestas, hay una que se llama Polymarket, la página, y hacen apuestas Ok, para el GOTY de cada año. ok. Y el de este año está un 88% a que va a ganar Expedition 33. O sea, se está llevando de calle las predicciones. Las Creo que predicciones. el siguiente abajo de Expedition 33 tiene el 4%, algo así. O sea, es una cosa que dices. O sea, le están dando todas Chale. a que va a ganar Expedition 33. Digo, obviamente hacen análisis y esto. Y pues, ahora sí que el momio, para los que saben de apuestas, a que va a ganar Expedition 33 es total. Vale. ¿Y qué te ha parecido Expedition 33?
Me parece un juego excelente. La verdad siento que hay muchas cosas que aprender ahí. De cómo un equipo pequeño puede generar una experiencia tan llamativa. Ujú. Y siento que como desarrollador ahí hay mucho que aprender, muchísimo que aprender como desarrollador. Sobre... Porque de repente como desarrollador siento que nos podemos engranar en cosas que no contribuyen al producto final. Ujú. Y Totalmente de siento que acuerdo. Expedition 33 es un juego que si te pones como desarrollador a verlo con una lupa, tiene muchísimos errores gráficos o de programación o de animación Bueno, como todo proyecto o doble A, ¿no? bugs. Sí. Y exactamente, o sea, resalta como un proyecto doble A, pero en el GOTY no está compitiendo con Bueno, y productos hasta doble los A. triple A. Y sí notas ahí pues el tamaño del proyecto que están generando, ¿no? Y ahí es donde digo, no, no importa, o sea, no importa que tengas errores, no importa que de vez en cuando se vea fellito, porque la neta lograron hacer una experiencia Sí. Se que perdona. que es tan cautivadora y que los aspectos que tiene bien hechos Ujú. están súper, súper bien hechos. El soundtrack es espectacular, la actuación de voz es sublime, el guión de la historia en general está muy, muy por encima de muchos juegos triple A, que es algo en lo que yo siento que batallan mucho los estudios, en poder generar una historia que sea coherente de inicio a fin cuando son proyectos en los que contribuye tanta gente, ¿no? Y el hecho de que sea un producto tan cohesivo de inicio a fin es impresionante. También el hecho de que es un juego que come de tantas referencias. Yo soy muy fan de los JRPGs. Entonces noto muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas de las que se cuelgan. Y digo, es que sí, o sea, para tu primer juego no vas a reinventar la rueda, no vas a... Va a estar difícil que generes una innovación en un género tan establecido Claro. con el primer juego de tu estudio, con el juego con el que está debutando tu estudio. Entonces, están todo este alijo de mecánicas que ya están probadas. Y no solo se ve que las agarraron por agarrarlas, sino que se ve que son personas que entienden el género, son personas que les gusta desarrollar videojuegos y que saben mezclar estas mecánicas entre sí de una manera que el resultado final es muy, muy llamativo. No por nada creo que por eso está haciendo tanto ruido. Totalmente. ¿Y tu juego favorito de todos los tiempos? Mi juego favorito de todos los tiempos es una pregunta muy difícil. Sí. Pero para decir uno así rápido, diría que el Dark Souls 1. El Dark Dark Souls Souls 1. 1. Excelente. Sí, Le gustan los retos al más, muchacho. más que nada porque llegó en un momento de mi vida en el que estaba como que no sabía qué hacer con mi vida y creo que el Dark Souls fue ese juego como que me cambió un poco la perspectiva y me hizo evaluar para las cosas que estaba haciendo en su momento y Ujú. aprendí mucho que no sé, siento que externé mucho de las lecciones del juego a la vida real. Ay, caray. Ya para traer a la vida real un Souls está canijo, ¿no? Sí, Oye, pues muchísimas gracias por el tiempo. Espero que te la hayas pasado muy bien. muchas Espero gracias. que no sea la última vez, que tengas ganas de regresar. Que la próxima vez igual y como te mencionaba, estaría chido que nos dieras una masterclass, no sé, de optimización en Unity o algo así por el estilo. Estaría bien chido. Y pues nada, muchísimas gracias por estar acá. Espero que haya No, sido muchas gracias a ti. muy chido para ti, que la verdad es que nos encantó a nosotros. Espero que se haya visto bien. Muchas gracias, muchas gracias. A ti, básicamente. Y pues, ya que mi mouse. Ya regresó. Pues nada, muchísimas gracias por el apoyo, por el tiempo. Y antes de irnos,
No sé si quieras dar tus redes, comentarios finales. Muchas gracias. Les recuerdo, fui Marco Romeo Lizalde. Me pueden encontrar en LinkedIn. En LinkedIn, en Facebook, ahí para cualquier duda de Unity, comentario así, sugerencia, ahí estoy al pendiente. Excelente, excelente. ¿No usas redes? Este, Nada Casi no, más, dice. casi no, nada más Facebook y LinkedIn son ahí. Ok, ok. Pues bueno, pues nos vamos, muchachos. Nos vamos a ir con el Lune, que está haciendo un juego. Ah, es que está. Él habla español, así que le pueden hablar en español. No, aunque vean que el stream es en inglés, le pueden hablar en español. Pero creo que todavía no está viendo. Todavía no está. Entonces, escojamos a otra persona que todavía no está. Nos vamos con Trini, que está jugando. Guild Wars. Ay, Dios. Guild Wars 2. Ahí nos vamos. Pues de nuevo, Marcos, muchísimas gracias por venir, por pasarte. Aquí es tu casa, ya sabes, cuando quieras. Puedes traerte a la banda. Ya saben que aquí vamos a tener otras entrevistas con gente de la industria, así de crack como Marco. Y pues nada, muchísimas gracias también a todos los que pasaron, los que dieron follow, los que no dieron follow también, muchas gracias por pasarse. Y nos vemos el miércoles con lo básico de Lua. Así que ya está. Muchísimas gracias, Marco. Nos vemos. Nos vemos, Bye, gracias, bye bye. bye.